Tomamos contacto con el representante de la Fundación Tierra, Juan Pablo Chumacero, para hablar de este tema. Extractivismo en Bolivia. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Agradecemos la amabilidad de Juan Pablo Chumacero de la Fundación Tierra. Bienvenido a Cartas sobre la Mesa en Televisión Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a ti y a toda la audiencia. Juan Pablo, comencemos por darle una mirada conceptual a qué debemos entender por extractivismo. Bueno, pues bajo el concepto de extractivismo se entiende pues todas estas acciones de explotación masiva o contundente de recursos naturales que genera una serie de enclaves económicos y que básicamente destinan si no es todo, pues la mayor parte de la producción a los mercados externos, ¿no? Y que generalmente involucra muy pocos procesos de transformación, de industrialización. Eso es lo que se entiende por extractivismo en general. Y que en términos del país, pues se refiere a actividades hidrocarburíferas, actividades mineras y también el agronegocio, ¿no? Como tal, la agricultura que extrae bajo sistemas de monocultivos ligados a procesos de exportación, pues los recursos naturales de la tierra, ¿no? Juan Pablo, ese es el concepto, sí. Sí. Juan Pablo, entonces, si aplicamos este concepto en el tiempo, nuestro país, incluso antes de que nazca como república, ya tenía una vocación extractivista, en el sentido de que cuando la colonia sacan ingentes cantidades de diferentes recursos de nuestro país y de la región para mandarla a Europa. Exactamente, ¿no? Como bien dices, desde antes de constituirnos como país y como Estado, venimos ya con esta práctica extractiva, ¿no? Desde la economía de origen minero en la colonia, que se traslada a la época republicana del país y que luego transita, ¿no? Y avanzamos más bien hacia la producción, hacia la extracción de hidrocarburos, ¿no? Y creo que estamos en un periodo muy particular donde se está agotando esta fuente de ingresos, esta fuente de materias primas ligadas a los hidrocarburos, y pues estamos entrando en crisis, ¿no? Y creemos que en la Fundación Tierra es un momento oportuno para discutir sobre esto y pensar un poco qué tipo de alternativas nos podemos plantear para generar perspectivas de desarrollo en el país. Ahora, ¿cuán disonante es el que seamos un país? Porque en la base económica, una de las características que tiene nuestro país como es el patrón de acumulación primario exportador. ¿Cuán perverso puede ser para un país de nuestras características este patrón de acumulación? Bueno, lo hemos vivido en toda nuestra historia, ¿no? Hay una división internacional de roles económicos en el mundo. Y a nosotros, los países que antes se denominaban como de tercer mundo, los países subdesarrollados, pues se nos asigna el rol de países productores de materias primas, ¿no? Y es más bien el primer mundo el que se encarga de comprarlas, procesarlas, industrializarlas y vendérnosla de vuelta, ¿no? A un precio mucho mayor y obviamente generar las condiciones de desarrollo ideales para sus países y la población que vive en estos territorios también. Entonces, claro, en un escenario que nos llega impuesto por la historia y por las relaciones de poder económico en el mundo, pues ha sido muy difícil salir de este marco, ¿no? Y encarar procesos de desarrollo industrializado más allá de la explotación de materias primas en el país. Y lo vemos día a día, y no solo nosotros, sino también el resto de los países en Sudamérica y en otras regiones, ¿no? Ahora, las razones por las que llegamos a esta situación tenemos que entenderlas solamente como razones históricas y no atribuirnos la culpa en términos de las asimetrías que existen en temas de poder, de desarrollo, etcétera, entre los diversos países. ¿No también es culpa nuestra el estar en esta situación?
Hay una serie de factores, ¿no? Obviamente un marco grande de relaciones económicas, de poder, sociales, políticas, y hay otras de origen interno, indudablemente, y que tienen que ver desde cuestiones de educación, de crear capacidades, condiciones en nuestra vida productiva, económica, social, para generar estas posibilidades de creatividad, de invención, de articulación de cadenas productivas, y además una cuestión de inversiones, de visiones y también de política pública, ¿no? Que te permitan encarar estos retos privados pero también públicos de manera en que se pueda pues plantear un proceso de industrialización que supere el extractivismo en general, ¿no? Y yo creo que sí, a lo largo de nuestra historia ha habido algunos intentos, y como nunca en los últimos 10, 15 años hemos tenido este boom de precios de materias primas que nos han dado un montón de recursos que podrían haber sido canalizados para generar estas condiciones a las que me refiero y avanzar en procesos serios de industrialización. Pero yo creo que compartimos con muchos la mirada de que pues hemos desperdiciado una gran oportunidad y ahora estamos pues en una situación apretada, complicada, que nos hace precisamente cuestionarnos lo que hemos estado haciendo y pensar en que hay que buscar perspectivas diferentes ya no más, ¿no? Juan Pablo, si el pasado y el presente es extractivista en nuestro país, ¿existe la posibilidad de revertir este patrón? Es decir, porque las condiciones nos muestran que seguimos en ese terreno bajo diferentes procesos históricos y diferentes procesos políticos, seguimos en la misma situación. Sí, pues justamente esta es una de nuestras principales preocupaciones. Por eso es que estamos organizando mañana y pasado este foro en la ciudad de La Paz sobre los límites del extractivismo y qué caminos alternativos existen. No es fácil salir de una situación como esta, no es fácil salir del extractivismo. Muchas veces toma bastante tiempo y encima supera lo estrictamente nacional, porque ya estamos hablando de economías regionales, mundiales. Pero de algún lado hay que empezar, ¿no? Y para esto hay que debatir, hay que dialogar y enfrentar desafíos poco a poco, al margen de intereses de orden político, al margen de intereses de orden económico, buscando una construcción más colectiva, más coherente, más conjunta también, ¿no? ¿Cuáles son los efectos perversos del extractivismo para nuestro país? Mucha. hay varios, ¿no? Primero está uno de carácter estructural, ¿no? Porque configura nuestra economía y su relación con la política estatal de orden fiscal, gastos corrientes, la inversión pública. Pero por otro lado también está el impacto directo en la sociedad, en la forma en que entendemos nuestra relación con la naturaleza, con los recursos naturales, con los bosques, con la tierra, con el agua. Y más allá de esto, pues yo creo que estamos viendo muy claramente el impacto que tienen las acciones extractivas en temas de ríos, de contaminación de aguas por el uso del mercurio que está tan vigente a causa de la minería del oro fundamentalmente. En temas de agricultura, todo el problema relativo a la deforestación. Somos el tercer país a nivel mundial que más deforesta en su superficie, y con ello pues la cuestión de los incendios,
y todo esto se va juntando y se articula en los problemas que hemos estado viendo los últimos meses, ¿no? De sequía en muchas zonas de valle, de altiplano, de heladas repentinas, de nevadas que no deberían aparecer en determinados meses, o de inundaciones también en tierras bajas. Todos estos cambios de orden climático que reflejan una crisis climática y que están relacionadas pues directamente al uso que como seres humanos hacemos de los recursos naturales en un modelo de carácter extractivo. Entonces no podemos seguir en este ritmo. Se están acabando los acuíferos, los glaciares, estamos contaminando los ríos, se están acabando los bosques, por lo tanto hay menos lluvia, y con una variable enorme de impactos en cuestiones de orden social, político, humano. Entonces es hora de encarar de mejor manera estos asuntos y además seriamente, comprometidamente, ¿no? Estamos en este debate persiguiendo, buscando este tipo de espacios y bueno, esperemos que encontremos eco en distintos actores y en otras instituciones también, ¿no? Juan Pablo, para llevar adelante la explotación de materias primas en nuestro país, no solo hay empresas privadas, sino públicas. Es decir, nuestro patrón es tanto por el lado privado como por el lado público. ¿Cuál de estos dos actores es más perverso a la hora de los beneficios que arroje, o en el lado inverso, la calamidad que nos deje, es decir, el extractivismo, tanto público como privado? Ahora vemos un involucramiento del Estado en actividades productivas, ¿no? Mucho mayor que hace 20, 30 años. Y la verdad es que yo no distinguiría entre qué sector es más contaminante, por ejemplo, ¿no? Si el privado o el estatal, porque mucho depende también de qué tipo de actividad productiva nos estemos refiriendo, ¿no? La minería, por ejemplo, tiene elevadísimos niveles de contaminación y claro, cuando se habla de hidrocarburos es otra la perspectiva, ¿no? Y cuando se habla de agricultura también. Y tenemos intervenciones ahora estatales en las tres, ¿no? El asunto es que en general, no importa el actor, normalmente se descuida las consideraciones de tipo ambiental y posteriormente pues, las de orden social, ¿no? Económico y social. Y a mí me preocupa mucho esa consideración, porque en los ámbitos internacionales donde se debaten metas y desafíos de orden ambiental, por ejemplo, tenemos un discurso muy pro madre tierra y pro naturaleza, pero en la práctica, ya al interior del país, pues hacemos totalmente lo contrario, ¿no? Esas consideraciones también son perversas y tienen un impacto directo en lo que está pasando en el país actualmente, ¿no? Refirámonos a las tecnologías. Resulta ser que nuestro país es un tomador regular de tecnologías y hasta qué punto la aplicación de nuevas tecnologías pueden contrarrestar los efectos nocivos del extractivismo en Bolivia. Ese es un debate de orden mundial, ¿no? Desde varias miradas que por ahí son dominantes en el mundo, en el primer mundo, se espera que la tecnología sea la llave de salvación del planeta, ¿no? Y que eventualmente nos estamos acercando al precipicio y que surgirá algún invento, alguna novedad, alguna respuesta de la mano de la tecnología y de la ciencia que nos permita mantener
la forma que tenemos de aprovechar los recursos naturales, pero minimizando los impactos en orden ambiental y de la misma sostenibilidad de la vida en el planeta, ¿no? Hay otras corrientes que consideran que la respuesta no es más tecnología, sino más bien repensar qué entendemos por desarrollo y crecimiento, y ponernos un freno como seres humanos, no buscar sí o sí maximizar los beneficios, sino más bien reducirlos, matizarlos, controlarlos y plantearlos en términos de que sean sostenibles y acordes con una idea de vida y de relación del humano con la naturaleza y el planeta, pues de mediano y de largo plazo, buscando reponer lo que de la tierra se saca, ¿no? Son dos corrientes, y obviamente hay varias al medio, pero que se contraponen, ¿no? Y que siempre están en el debate del desarrollo. Pero en general, a nivel de gobiernos y de política pública y de empresa y del rol de actores privados, normalmente se prioriza la primera, ¿no? Y la segunda más bien viene de ONGs, de investigadores, de grupos de activistas, y ese es el debate actual. La respuesta mucho depende de qué tipo de enfoque se tenga y qué tipo de perspectivas y cómo entendemos la relación con el mundo, ¿no? Es un gran debate que no solo lo tenemos nosotros, ¿no? Estamos en puertas porque todo indica que el ciclo de la explotación hidrocarburífera en el país está en una tendencia decreciente muy fuerte y todos apuntan a que el litio podría ser eventualmente una nueva opción. Pero incluso en este terreno parece que nuestro país va a seguir otra vez ese ciclo de sacar el litio como materia prima. ¿Crees que va a ser así nuevamente, que la historia se va a repetir con este nuevo recurso? Pues todo parece indicar que así es la cosa, ¿no? Y ya van varios años que venimos hablando de aprovechar los yacimientos de litio que tenemos por la zona del Salar o en toda esta región de Potosí de Oruro. Pero cuánto realmente hemos avanzado, ¿no? Es muy poco, podría ser mucho más. Y el otro problema es que para generar estos procesos de industrialización o de explotación y montar todo el proceso de extracción y eventualmente transformación y comercialización, exportación, se requiere varios años, no es un proceso de 2 o 3 años, son 10, 15 años de inversión, de preparación, y hasta ahora no vemos nada. Y mientras tanto, como dices, efectivamente el gas se nos está acabando y hay esta urgencia, esta necesidad desesperada desde el Estado de pues reemplazar esos ingresos para el gobierno, ¿no? Para obviamente cubrir los gastos públicos. Y ante esa necesidad, yo creo que eventualmente, a pesar de que ya es muy complicado avanzar en temas de industrialización, lo más probable es que acabemos nomás vendiendo materias primas y para que sean industrializadas en el Asia o en Europa o en Estados Unidos. Porque además hay pues estos roles preestablecidos que nos asigna, ¿no? La economía mundial. Y yo entiendo que buena parte de las ofertas que llegan de distintos países para ayudarnos a explotar el litio, entre comillas, simplemente están basadas en extracción y no en procesos de industrialización. Y que este ha sido un debate siempre pendiente, ¿no? Y que no se ha logrado resolver. Juan Pablo, Entonces, para ir cerrando,
Ustedes están, como decías, en algún momento están organizando un importante espacio de debate, de análisis. ¿Con quiénes va a contar? ¿Qué participación va a tener? ¿Dónde va a ser, por favor? Porque, claro, esto amerita seguir abundando en el tema y darle la perspectiva de que haya frescura en el análisis y la propuesta sobre qué derroteros debe seguir nuestro país. Sí, es un foro de 2 días que se lleva a cabo desde mañana, entre 8:30 y 5, los 2 días, en el Hotel Real Plaza, en la Avenida Arce, donde era antes, bueno, se conocía antes como el Hotel Radisson. Es un foro abierto al público, viene gente de otros países, viene gente del Uruguay, del Perú, a contarnos sus experiencias, a encarar el tema desde una dimensión más regional. Y también, claro, habrá especialistas ya nacionales que hablen de hidrocarburos, de minería, de derechos indígenas, de agricultura, de modelo primario exportador, de alternativas también. Y cerraremos el miércoles con un debate con distintas autoridades y representantes nacionales del legislativo, pues justamente sobre esto, ¿no? Buscando qué políticas, qué debates, qué leyes están pensando pues para encarar el reto del problema del extractivismo en el país. Y bueno, pues la asistencia es gratuita, y aprovecho la oportunidad para invitar a toda la población de la ciudad de La Paz que esté interesada en sus temas, pues a darse una vuelta por el hotel, que estaremos felices de recibirlos. Un abrazo, Juan Pablo, muchísimas gracias por la amabilidad al atendernos, que te vaya muy bien. A ti pues muchas gracias, ya nos veremos otra vez. Un saludo a toda la audiencia otra vez. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí estábamos con Juan Pablo Chumacero de la Fundación Tierra, abordando este tema del extractivismo. Va a ser un buen espacio porque quisimos hablar también de este tema, aprovechando esta posibilidad que se da entre mañana y pasado de abordar con diferentes especialistas y diferentes experiencias el tema del extractivismo en nuestra región y naturalmente en nuestro país. Sobre la mesa.